Bueno, muchas cosas para seguir ordenando, ¿no? Digamos, la inflación tiene que seguir bajando, tenemos que seguir bajando el riesgo país. La macroeconomía se ordenó un montón, se ha hecho un buen trabajo. Creo que hay, digamos, consenso en eso, ¿no? O sea, se han sorprendido propios y extraños. Me parece que hay que seguir en este camino y enfrentando desafíos. O sea, hay muchas cosas pendientes, salir del cepo también. Bueno, hablando de eso, justamente la salida del cepo es uno de los desafíos, sobre todo porque el propio gobierno planteó que el 2025 sería el año. Escuchamos a Javier Milei dando su definición al respecto y lo analizamos con vos, Iván. Obviamente, lo vamos a hacer. Nosotros tenemos muchas esperanzas de poder hacerlo este año. Si nosotros el número de diciembre se repite una inflación del 2,5%, pasamos a un crawling peg del 1%. Ok, yo le hago una pregunta. Porque esa es una etapa. La otra etapa es, obviamente, que 3 meses seguidos de 1,5% de inflación, afuera el crawling peg. No solo eso, tenemos el problema de stocks del Banco Central. Un elemento importantísimo para el tema de los sectores del Banco Central. El problema de stock del Banco Central es en torno a los 11.000, 12.000 millones de dólares. Si nosotros llegamos a conseguir algún... 11.000 millones de dólares. Ya sean del fondo o de fondos de inversión muy importantes... Se podría salir del cepo. Se sale del cepo. Okay. O sea, ¿por qué? Porque se terminó el problema de los stocks. Bien. Entonces, ¿Qué significa esto, Iván? ¿Cuándo podríamos llegar a ese escenario que tanto se busca? Puesto en términos sencillos, esta es una mirada que siempre ha tenido Milei. En el año 2014 se publica un libro, 2014, estoy hablando de 10 años atrás. Argentina tenía cepo, Argentina tenía una diferencia cambiaria, una brecha de alrededor del 50%. Y Milei publica un libro con otros economistas en donde él plantea que hay que hacer reformas, que hay que arreglar el problema fiscal de la Argentina, que hay que bajar la inflación, que hay que reducir los subsidios energéticos, muchas de las cosas que se han hecho este año, el año pasado, pero que no hay que salir del cepo de un día para el otro. ¿Por qué? Y ahí vamos a la cuestión que está hablando ahora. Sí. Porque había muchos pesos respecto de la cantidad de dólares. Entonces dice, si salimos del cepo de un día para el otro, todos esos pesos van a ir a buscar dólares que no hay, entonces el tipo de cambio puede saltar y eso puede ser un problema. Está reproduciendo el mismo planteo hoy en día. Entonces dice, hay un problema de stock, hay un montón de pesos que están como encepados y si sacamos el cepo se van a ir al dólar y el tipo de cambio va a ser algún valor no deseable. No tengo yo visto esos números, la verdad que esos 11.000 millones de dólares no los veo yo en ningún lado. O sea, existe la base monetaria, existen los plazos fijos y hay un precio para el dólar. Está el mercado paralelo que te muestra que el dólar está en alrededor de 1.200 pesos, está el dólar oficial, la brecha es 14%. Para mí no son necesarias estas cosas. Milei ve que esto es necesario hace 10 años atrás, así que probablemente no cambie de opinión. Y no está claro el dato, o sea, no está un lugar para vos decir, ese es el sobrante. Claro. Estos son los 11.000 millones. Ya tenemos los 11.000 millones, entonces salimos del cepo. Entonces es difícil saber exactamente cuándo se arregla el problema. Con todo este escenario, por lo menos con el escenario actual, supongamos hoy día 12 de enero, si hoy salimos del cepo, ¿qué podría llegar a ocurrir como consecuencia concreta? Digo, porque ahí vos explicabas lo de la base monetaria el año pasado. Hoy 12 de enero, ¿qué podría ocurrir? Sí, mira, a ver, como hoy la brecha es 14%, entonces el dólar oficial, los números, está en 1.000 algo, bueno, se va a ir al valor del paralelo. Eso es lo primero que va a pasar. Entonces probablemente eso va a tener un efecto en la inflación y que si la inflación había dado 2,4, bueno, por ahí da 2,9 o 3,1. O sea, va a saltar un poquito la inflación. Pero poco porque la brecha es poca. O sea, no debería dispararse. Bueno, va a haber un salto, pero no va a ser un salto de una magnitud importante como fue en otros tiempos porque la brecha es más chica. Claro. Eso del lado malo. Ahora, del lado bueno, yo creo que lo que vos vas a tener 2 días después o ese mismo día es una baja del riesgo país. O sea, va a seguir bajando el riesgo país. Argentina, una de las cosas que le queda pendiente para que fondos de inversión internacional sigan pensando en Argentina y decidan invertir es no tener control de capitales. Es decir, ingreso 100 dólares, me llevo 100 dólares el día de mañana cuando tenga ganas, ¿sí? Eso es lo que está faltando. Claro. Ahora, y eso es lo que dificulta, digamos. ¿Eso no va a pasar este año? Yo creo que sí. Bueno, a ver, ahí el presidente acaba de decir, bueno, vamos a tratar de que sea este año. Bueno, yo he hecho una apuesta con una colega. Mi apuesta es antes de marzo. Pero bueno, por ahí me equivoco, es una apuesta, no se puede saber. ¿Antes de marzo? Para mí es antes de marzo. ¿Por qué?
Porque la brecha es baja, porque los costos de salir del cepo son bajos hoy en día y porque para mí no tiene razón de ser. No hay ninguna cosa positiva que nos dé el cepo hoy. O sea, ¿qué ventaja le da el cepo a la economía argentina? Ninguna. O sea, es una traba a la inversión, incluso genera problemas para la exportación. Al importador hoy le estás dando un valor subsidiado del dólar, ¿no? Porque, digamos, si yo hoy que no hay impuesto país, ¿no? Si hoy compro una importación, pago el dólar oficial, claro, y el dólar paralelo más caro. Entonces, son todas distorsiones, no veo nada positivo en el cepo. Hablando de dólar, hubo también mucha discusión sobre el tipo de cambio. De hecho, Domingo Cavallo habló sobre ese tema, Javier Milei le respondió. Me gustaría también escucharlo para que nos des tu opinión. Mirá. En primer lugar, me parece una vergüenza la declaración de Cavallo. Opa. Digamos, y me sorprende para mal su juicio tan ligero y tan mal fundamentado técnicamente para hacer un disparo de estas características. En especial porque cuando él era ministro de Economía, cuando le hablaban del tipo de cambio, se ponía como loco. Y se ponía bastante violento, además. Eso pasó durante la convertibilidad, digamos. Sino que recuerden las cosas que hizo durante el 94-95, en el medio del contexto del efecto tequila y cómo se ponía y las cosas que decía. Entonces es interesante porque el equivalente de ese tipo de cambio que él defendía era de 700 pesos de hoy. Bueno, ahí está, para ponerle contexto, vos seguramente lo podrás explicar mejor, pero Cavallo lo que planteaba hace unos días es que le preocupaba la apreciación exagerada del peso y esta es la respuesta que le da el presidente. ¿Qué mirada tenés vos en este contexto? Bueno, a ver, en primer lugar, digamos, dar un poco de contexto. Decíamos, hoy la brecha anda por el 14%, a fines del 2023 llegó a estar en 180. O sea, la mejora en términos de la referencia que es el dólar oficial para la economía argentina es notable. Y hemos llegado a tener una brecha casi de cero. O sea que teníamos un dólar oficial que era igual al dólar del mercado. Ahora, como todavía existe una brecha, lo que quiere decir esa brecha es que si vos eliminás las restricciones cambiarias, lo que acabamos de decir, salís del cepo, bueno, el valor del dólar es más alto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el valor oficial del dólar no refleja todas las condiciones del mercado, porque si hubiera libre acceso al mercado, saldría más caro. Eso como primera cosa. Eso quiere decir que está atrasado, qué sé yo, quiere decir que sí, que está más abajo de lo que estaría en un mercado libre. Eso es lo que dice Cavallo según Milei. Claro. Ahora, ¿no influye lo que pasó en Brasil y lo que pasa en otras monedas de América Latina? Sí. Que se deprecian sus monedas, que hay devaluación y que la Argentina es cada vez más cara en comparación con otros países que limítrofes. Claro. Y ahí quiero ir a ese otro punto. Yo puedo hablar del dólar oficial y decir, che, el dólar oficial subió 2% por mes todo el año pasado y la inflación fue mucho más alta. Con lo cual se atrasó, quedó rezagado respecto de la inflación. Pero también puedo decir lo mismo del paralelo. Es más, el dólar paralelo se atrasó más. Atrasado en el sentido de que fue más lento que lo que fueron los demás precios, ¿no? Ahora, ese valor que es el dólar paralelo es un dólar de mercado. O sea, te lo compro a vos en la esquina, ¿viste? Nos ponemos de acuerdo y entonces el problema no es el tipo de cambio. Todo el mundo dice, no, este dólar es como el de Macri y Macri terminó mal. Sí, pero la economía de Macri no terminó mal porque el dólar estaba atrasado respecto de la inflación. Lo mismo se puede decir de la economía de fines de la convertibilidad. Claro. El problema, y voy a ir a un título de una nota de un ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, hoy recordaba esa nota. En el año 2016, Dujovne decía, cuando no era ministro, era periodista, economista, pero oficiaba de columnista, tal vez el problema no sea el tipo de cambio. El problema no es el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque en el paralelo también se ha atrasado, ¿sí? Entonces, de última, si Argentina tiene un problema de competitividad, bueno, habrá que resolver los problemas de fondo, de competitividad. Claro. No pensar en, bueno, tengo que tocar el dólar, tengo que subirlo, tengo que devaluar, porque devaluó Brasil, tengo que devaluar yo. El crecimiento y la inflación del 20 y tanto, calculan todos. ¿El crecimiento económico de este año? Bueno, 4, mirá, 5, 6. Sí, probablemente. Vamos a tener... Aparece el efecto rebote, o sea, te vas a comparar contra un promedio que va a ser bajo en el 2024 y Argentina hizo así. Cayó
se está recuperando y va a crecer. Entonces, claro, frente a una base baja va a haber un crecimiento fuerte, que va a ser en gran parte un rebote, ¿no? Yo espero que la economía sí crezca alrededor del 5% Vos me decías el otro día, este para año. diciembre firmó una inflación de ¿cuánto? Ya me olvidé que dije. Ah, no. Tenemos que traer... No, pero ¿qué dije? ¿Dos y pico? Sí, eso que me llamó la atención. Menos de 2,4. En Claro, la ciudad fue un poquito más elevada. ¿Eh? En la ciudad fue un Fue poquito más elevada que en noviembre. 3,3, Claro, claro. sí. Pero Sí, igual, puede pasar. que la inflación esté entre el 20 y el 30% anual, No, y puede además- venir de 200 y pico. Y lo que viene bajando respecto del 200 y lo que vienen corrigiendo las expectativas. O sea, los economistas cuando hacen las proyecciones dicen 38, 35, 29, 25, Claro, ¿no? Las son expectativas correcciones a la baja. Claro, las expectativas de inflación de la gente también, cuando mide la Universidad de Itela, van bajando. El gobierno decía 18% de inflación anual para 2025. No sé si no termina teniendo razón. Podemos ¿Y el llegar, tema de mira. la pobreza a la baja y en continuidad? Y bueno, cuando vos combinás, a ver, una economía en recuperación, una economía con crecimiento del 5% en el año. ¿Eso qué es? Es más producción, son negocios nuevos que abren, con lo cual mayor demanda de trabajadores, necesitas gente que trabaje, con lo cual hay más empleo, con lo cual más gente con trabajo es menos gente ¿Y en la salario? pobreza. Y el salario, en la medida que baja la inflación, bueno, tiene más posibilidades de crecer en términos reales. Como el ¿no? crédito también empieza a aparecer. El crédito te va a reactivar el consumo, te va a reactivar también la producción, porque... Porque muchas las tasas de crédito, yo estuve preguntando más por... Y entonces aparentemente aparecen créditos, ya no a esa tasa, que vos sacabas 100 y tenés que volver 350. Bueno, porque... Que era una locura hasta ahora, ¿no? Claro, en realidad eso tiene que ver con cuestiones que algunos dicen la nominalidad baja, Sí. claro. O sea, una cosa vos tenés una inflación de un año, 200%, bueno, claro, todo se va a multiplicar por 3 ese año. Entonces te di 100, devolveme 300, sí, obvio. Ahora vamos a inflaciones de 20%, 15%, 8% tal vez en el 2026. Bueno, entonces todas las tasas que son el costo del crédito, va a ir también va a ir buscando esos ritmos, ¿no? Ojalá que así sea entonces este 2025. Esperemos. Iván, Con gracias por información escuchar. positiva. a Gracias, ustedes Iván, por venir. la invitación. ¿Nos vamos a la playa, no? Ay, sí, qué ganas, ¿no? Qué lindo. Estaba medio descontrolado. Yo no sé si se contagió Robertito, Agustina Maya, Estaba pero lo vi ahí. la última vez que lo Ponchi, vimos Ponchi. estaba